Hola amigos, buenos días. Les habla Gustavo Teneche, Guado y Bambú Colombia. En este momento vamos a dictar una de las clases del curso virtual. Vamos a una es de cimientos y la otra clase que viene, pero no se va a grabar todas juntas, sino estas de cimientos. Y la próxima que viene es sobre muros. ¿Ok? Voy a coordinar para el enlace, para el estudiante y enviarle el enlace. Estas son clases que son 6 clases virtuales que obviamente la persona que se ha suscrito se le dan las clases, se hace la grabación y se le envían las clases para que las pueda descargar y las repite. ¿Está interesado en las clases? Pues simplemente escríbanos al 312-539-5738. Cada clase, las clases, perdón, son 6 clases, cada una no, perdón, las 6 clases tienen un costo de $100. $100 o el equivalente en pesos colombianos a la fecha. Es decir, usted simplemente mire cómo está el dólar al día, hace la conversión y eso es lo que debe transferir, las 6 clases. Bueno, quedo atento, un abrazo, buen día y voy a empezar a dictarlo en este momento. Em, no, mire esto. Por favor, no mires. Quitémosla nuevamente. La, acá. Ramírez, buenos días. O buenos días. Sonido, aquí yo tengo, sí. Bueno, señor Hola, Ramírez. Gustavo, ¿me escucha? Hola, sí, ahora sí. Buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, Gustavo. Bien, gracias a Dios todo. Adiós. ¿Pudo repetir las clases ayer? ¿Les llegó todo bien? Sí, sí, señor. Pues ya abrí una, la otra no la he mirado, pero sí ya sé que me Bueno, llegó pero una. es importante que las descargue. Debe descargarlas porque por web transfer le da un tiempo de máximo 3 días para que descargue las clases o si no se pierde. ¿Sí? Ya. Entonces debe descargarlas. Ok. Bueno, ayer vimos lo que fue silvicultura e inmunización. ¿Ok? Em, Sí. Hoy vamos a trabajar con cimientos y con muros. ¿Perfecto? Bueno, cada una se va a Espere que no le grabar. escuché. Sí. Ayer, el día de ayer, vimos silvicultura, entender la sección de silvicultura. La inmunización. ¿Usted quedó con alguna duda o pregunta en el tema de Sí. inmunización? ¿Se acuerda que No, hablamos de no, eso? señor. Ujú. No, todo Bueno, perfecto. perfecto. Ok, de todas maneras, sí hay algo que tengo que aclararle porque hubo una hoja que no anexé, que debía haber anexado, y están las dosificaciones y se las debo explicar. Entonces, eso luego se la paso, ¿sí? O volvemos a repetir esa clase por si algo, ¿sí? Para que quede todo Mm. completo. Bueno, mi Listo, amigo, sí, señor. entonces, vamos a empezar con cimentación. Eh, si tiene duda, pregunta de algo, no hay problema. Me lo hace saber. O sea, la idea de esto no es que sea algo monotemático, que me quede yo aquí hablando todo el tiempo. Si usted Claro. necesita preguntar algo, puede preguntar algo, no hay ningún dilema. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, hay algo clave frente al tema de cimentación en la construcción. Eh, Permítame, yo arreglo esto acá. Hay algo clave. Bueno, hay algo clave a la hora de la cimentación. La cimentación, muchas veces la gente cree que eso es poner unos palitos y hacer o sea, a veces no le da importancia. Se preocupan más por la fachada o por el techo, Sí. por todo lo que está a la vista,
más no realmente por los cimientos. Y los cimientos son claves a la hora de una construcción. Es lo que menos se ve, es como usted ponerse corbata, peinarse bien, perfumarse, arreglarse las uñas, ponerse un super vestido, pero salir a pie limpio. Entonces, la Claro. clave, los cimientos son claves en cualquier construcción y los cimientos deben ser acordes al tipo de construcción. Por eso, en la ingeniería hay algo que llama estudio de suelos. En el estudio de suelos determina la calidad de cimientos que se deben usar, el tipo de cimiento de acuerdo al tipo de suelo. Bueno, hay algo que sí es muy clave y que yo parto de mi principio para todo lo que hago. Siempre he dicho, usted va donde los hindúes, si va a Asia, si va a Japón, si va donde los chinos, si va a Noruega, si va, ¿dónde le digo yo? A África, a Israel o a cualquier lado, la gente todo lo hace en pro no solo del saber, sino de su creencia. No tengo mi creencia, Sí, como la gente lo hace ¿cómo se llama eso? Islámico, budista, conceptos que tienen espirituales. El mío es el cristianismo. Entonces yo todo parto, lo hago a partir de los principios que Dios me da en el sentido de la ingeniería, en el sentido del diseño. ¿A qué voy con eso? Sin volverse uno religioso, cansón y aburridor. O sea, sin volverse uno cura monja. claro. Eso es otra cosa. ¿A qué voy yo? Dios determina, bueno, hay un punto acá que me gusta mucho y para empezar a hablar de cimientos. Le voy a leer esto, pero voy a hacer la connotación de los puntos importantes a la hora de construir, ¿sí? Que se debe tener en cuenta. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, está resaltado, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿A qué voy con este punto? Mire que hay dos formas de construir. A mí me decían, Gustavo, cuando estaba pelado me decían, Gustavo, hay dos formas de dar las cosas, bien o mal, ¿cómo las quieras hacer? Pues uno dice, no, más Bien. o menos, no, más o menos no existe, las hace bien o las hace mal, ¿cómo las quiere hacer? El Bueno, más o menos bueno, es una forma de acallar la conciencia y decir como que no lo intenté hacer bien o no lo hice tan mal. No, lo hace bien o lo hace sí, mal, una de dos. Igual pasa en la construcción. El hombre prudente y el hombre sensato. Hay tres cosas claves a la hora de usted construir en cualquier tipo de terreno. Son lluvia, ríos sí, y vientos. ¿Por qué? Vea, si usted no construye con la naturaleza se las cobra tarde o temprano, en el buen sentido de la palabra. Algo que, por ejemplo, usted conoce Bogotá, usted está en Bogotá, ¿cierto? No. sí, señor. Ok. En Bogotá hay un sector que se llama sector Los Lagos. El sector Los Lagos, que es donde está, bueno, Sí, el lago, bueno, el centro comercial. ¿Por qué se llama así? ¿Sabía usted que eso hace un tiempo atrás, no sé, póngale unos casi 100 años atrás, eso era un lago, literalmente, la 80, todo eso por allá era un lago. La gente iba en canoas a pescar y así. Bogotá es llena de humedales. Lo tomo como referencia y como ejemplo. sí, El tema es que y son muy buenos ingenieros y muy buenos arquitectos, es gente que salió de aquí de universidad. ¿Qué pasó con estos ingenieros arquitectos? Pero como el otro tiene poder económico, entonces simplemente paga los permisos, paga las licencias, paga y le hacen lo que quieran. Al día de hoy, por el sector de la 80 con más o menos 82, eso es la 79, póngale la 78, la 78 con novena, hay algunos edificios, yo recuerdo, algunos edificios que se hundieron un poco por el tipo de cimentación. Claro, pues es que no rellene, hágale, y eso lo hacen mucho en Bogotá. Van y rellenan los humedales y construyen sobre esto y finalmente vean lo que pasa en galerías. Se inunda, hay una lluvia bien tremenda, se inundan los garajes y todo. ¿A qué voy con lo que quiero decir? sí. Vea, si aquí se inundó hace 200 años y hace 400 años se inundó, téngalo por seguro que en 200 años se vuelve a inundar. Así usted le haga lo que sea.
La naturaleza tiene memoria. Entonces usted debe siempre hacer, por eso se llama estudio de suelos, usted debe hacer un análisis no solo del suelo y del terreno, sino de su contraste, de su contexto, de su historia. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el agua y el sol le acaba Sí. con todo. Eso sí, téngalo por seguro, y los vientos también. Es más, usted sabía, hay ingeniería hidráulica y también hay, no me acuerdo, eólica también. ¿Y por qué? El viento y el Sí. agua tienen un poder altísimo. Entonces, a lo que yo voy es cuando usted va a diseñar, uno tiene que analizar el tipo primero de cimiento que va a utilizar, porque volvemos al ejemplo acá, vea, el hombre prudente miró la lluvia, los ríos y los vientos. Y el hombre insensato no miró ni la lluvia, ni los ríos, ni los vientos. Y por eso la ruina fue grande. Construir sobre la roca como Claro. principio como tal es muy bueno. O sea, construir sobre la roca es un buen principio. Hay que tener en cuenta el tipo de construcción que usted desea hacer y el tipo de cimiento que va a requerir. Sí, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ay, don Gustavo, ¿y será que si hago, será que se puede construir en tal lado? Yo siempre he dicho a la gente, siempre se puede construir. El tema es que hay que analizar qué tipo de cimiento debe usar. Por ejemplo, las petroleras. ¿Usted ha visto los bases de petróleo? No recuerdo el nombre. Las bases de petróleo que están en el mar. ¿Usted sabe por qué nos vienen Sí, tormentas? Claro, viene un barco y los barcos se mueven, las tormentas lo levantan, lo vuelcan. ¿Usted sabe por qué esas bases de petróleo no se hunden? Porque ellos tienen unos cimientos tipo pilotes que descienden hasta un punto y lo llenan de agua. Entonces le genera una estabilidad. Puede pasar lo que tiene que ver muy tremendo para cada vaina de volteo. Entonces genera una estabilidad. Uno puede construir hasta sobre el agua. El tema es que hay que saber manejar. Aquí me es el tema de flotación. Se puede construir en claro. cualquier lado. Hay que analizar el tipo de cimiento que va a requerir. Ahora, la construcción en Guadua es una construcción liviana que tiene ciertos favores. ¿Por qué tiene ciertos favores? La construcción con elemento orgánico, en este caso Guadua, es una construcción liviana porque obviamente no va a generar mucha presión, entonces eso va a estar bien. Pero si no se ajusta adecuadamente, el viento de la puede llevar. Uno dice, ¿cómo así de la puede llevar? Sí, cualquier casa. En concreto, el concreto lo que tiene es que es más pesado. No es mejor que la guadua, simplemente es más pesado. No, no es más. Es más, la guadua tiene, en cálculos que yo he hecho, por ahí un amigo, un ingenieros, y a Simón Vélez le he escuchado, que es 5 veces más resistente que el concreto. Bueno, en el caso mío, en el estudio que he hecho con el bambú vulgaris vitata, el bambú vulgaris, no, sí, el vulgaris vitata, es ese amarillo con raya verde, resiste 2 veces más que el concreto a la flexión. Resiste 2 veces en una sección de 3 metros. Y en el caso de la guadua, tengo entendido que resiste casi 5 veces más que el concreto. Entonces hay que tener en cuenta, o sea, es más resistente. Pero ¿qué tiene? Que es más flexible. Bueno, cuando usted hace una construcción, siempre la gran pregunta de la gente es, ¿y cómo pongo la guadua? ¿Cómo la conecto? Porque la gente siempre lo que hacía en la antigüedad era coger la guadua y enterrarla. Al enterrarla, Sí. le echaban alquitrán, XY, pero enterraban la guadua y ella se podría. Entonces tocaba cambiarla por ahí cada 3 años más o menos. Después de enterrada, unos 50 centímetros para arriba no pasaba nada. Pero de ahí para abajo se podría, se ajaba, entonces tocaba cambiarla. Después, ¿qué se hizo? Unos dados de concreto. Y esos dados de concreto empezaron a Ah, enterrar. Ese es otro error. Enterrarla en el concreto, ese es otro error, que después se dieron cuenta que no funcionaba porque en la medida que son dos elementos diferentes que no se fusionan, como agua y aceite. Después genera unas pequeñas dilataciones o grietas en el cual entrar el polvo, la mugre, y se empieza a podrir. Entonces no es correcto. Como puede ver en la imagen, después de eso se vino que se hace el dado de concreto. Este fue un diseño que hice para un proyecto en Santa Rosa de Cabal. Se hace el dado de concreto y se dejan unos pelos. Aquí puede ver el pelo, el alma del bambú. Ahí puede ver que, bueno, aquí en la imagen inferior, ahí ve los pelos esos pelos son 30 centímetros. Varilla de 3/8, que es la que uno usa, o varilla de media normalmente. Media o 3/8. Se deja 30 centímetros y después se empotra la guadua y se le encola mortero. Esa es otra.
Y la otra, que no la metí acá también y me acabo de acordar, ya está en la evolución que ahora es con platinas metálicas. Entonces se ponen platinas metálicas que genera una conexión, se hace un cruce, un amarre, y más o menos así, y se evita la conexión de la guadua con el concreto, porque cuando la guadua no se debe usar verde para construcción, pero cuando la usan verde para construcción, ella va a adelgazar un 10% a su diámetro. Como le echan mortero o concreto, entonces, ¿qué pasa? Claro. Si no le ponen la abrazadera, en la medida que se va a secar, primero el alambre, bueno, el concreto la va a rajar. Entonces le ponen abrazadera y toca estarla apretando. La platina metálica es muy buena opción, que esa se la doy en otra clase, le muestro la conexión con platinas. Siempre hay que hacer una Ya. cimentación como es. Eso ya es otra. Uno dice, ¿cómo se hace la cimentación? Pues para eso hay que hacer un análisis del suelo. Pero, de acuerdo a la cimentación, hay que hacer una parrilla de refuerzo de acero, hay que hacer un pedestal, hay que hacer una base. Esto se llama zapata. ¿Y qué es una zapata? Es como el pie que se abre, un zapato. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se debe abrir la zapata y cuánto debe profundizar la zapata? No hablo del dado o pedestal, hablo de la zapata, de esto. Siempre hay que llegar a tierra firme. ¿Y cuánto debe bajar y cuánto se debe abrir? Se debe abrir, yo lo hago, el 5% de de la altura de la estructura. ¿A qué voy con eso? Si la estructura tiene 4 metros de alto, entonces la zapata se debe abrir. An- se, an- Se ancha 20 centímetros. Largo tiene 20 centímetros. Y de profundidad va a tener 20 centímetros. Entonces, si tiene 8 metros de alto, entonces habría que abrir 40 centímetros, largo 40 centímetros, y aquí entonces de acuerdo a eso es que se hacen los dados. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo hacer un dado porque Sí, es que sí. eso aguanta. No, eso es un error. Yo no puedo hacer un dado a lo que aguante. Para eso hay que hacer un análisis y un estudio. ¿Sí? Eh, Ujú. bueno, Sí, ok. Aquí, siempre repito, hay que llegar a tierra firme. Está la capa del suelo donde está pues la primera parte que es el humus, materia orgánica en descomposición, es el humus donde está toda la tierra fértil. Después viene la parte de descomposición bueno, va quedando como lo más nuevo arriba y lo más viejito abajo y eso se va descomponiendo. Después viene la parte de suelo fértil, que es donde para hacer la siembra, lo que uno debe profundizar para hacer la siembra, es donde se siembra, deja la redundancia, y finalmente llega al barrial o arcilla. Siempre se ha hecho un cálculo de ingeniería básico de campo, es que usted abre un metro cuadrado. Un metro cuadrado usted dijo, llegué a tierra firme, ok, entonces abre un metro cuadrado y al abrir el metro cuadrado pone un vaso de agua en el centro y le pega duro a la tierra. Si el vaso de agua no se mueve, usted está en tierra firme. Es como una prueba de campo ya. básica, sencilla. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta. Si usted no llega a tierra firme, es como construir sobre la arena o sobre el agua sin cimiento, sin un buen cimiento. Siempre, Sí. obviamente, repito, viene el emparrillado, viene toda la estructura, yo le digo estructura ósea o estructura de varilla, en este caso. Ósea, pues sería los huesos nuestros. Si no hay una estructura ósea, todo nuestro cuerpo, nuestros pulmones, nuestros órganos se caen. Lo que nos mantiene de pie es la estructura ósea. Y en la biología, Dios, en su sabiduría, puso los huesos más largos y fuertes en las piernas. Es más, el más pequeño de los huesos está en uno de los oídos. No recuerdo cómo se llama eso, pero ahí es donde así mismo viene una estructura de una casa. Yo no puedo ponerle cualquier, porque es que eso aguanta, ¿no? Hay que hacer, normalmente se va el 1.5% el 1.5% se va por metro cúbico en varilla, ¿sí? En varilla cerada. Eso es lo que normalmente se va. Pero para eso, repito, hay que hacer un estudio. Un estudio es bueno que usted contrata a un ingeniero estructural, el cual le va a determinar esa parte, ¿sí? Se hace el cimiento, se dejan los dados y los pelos, como lo puede ver acá, sobre los cuales Sí. esos dados se levantan 40 centímetros a partir del suelo, del piso, pues. O sea, en la parte de abajo viene la baldosa. A partir de ahí se levanta por norma de ingeniería, la SNR 10 en Colombia,
que tengo que compartirle esa norma para que cuando quiera la lea, eh, y va a entender muchas cosas, aunque la norma limita un poco la guagua. La idea es que la norma le permite a usted por lo menos, como mínimo, entender los principios básicos a la hora de construir. ¿Sí? Eso es algo. Entonces, porque obviamente hay muchas cosas que se puede hacer, por eso se está actualizando la norma. Sí. Se actualizó hace poco y creo que viene otra actualización no sé en cuánto tiempo. Entonces, se dejan los dados así y se ponen unos pelos sobre los cuales se va a conectar la guagua. Esos pelos están a 25 centímetros al cuadrado. Ahí está la losa de cimentación, ahí no hay zapatas. Ese tipo de losa se usa para construcciones livianas, pequeñas, ¿sí? Como una casa de un solo nivel. Si usted va a hacer una casa de 2 niveles, ya hay que hacer hay que profundizar más. Aquí podemos ver, en mi caso, a mi mano izquierda, está la cimentación superficial. Ahí la puede ver. Como el D y el B, mire cómo se anchan. Ese D y B es lo que yo le digo, el 5%, lo que se debe anchar. No, ahí no está el punto. El D no está marcando como le indico. Pero el dado, la zapata, es la que se debe anchar el 5% a la altura de la estructura, ¿sí? Y lo otro, la columna debe llegar a tierra firme y después sale hasta el ras de suelo. Y de ahí sube 40 centímetros más, ¿ok? Eso yo lo vamos a analizar en un diseño más bueno, cuando Ya, estemos hablando de diseño. Bueno, aquí cimentación profunda, esto es un pilotaje. listo. Esto es cuando a veces toca bajar, digamos, 4 metros, 5 metros, a veces para una estructura, o cuando se entierra arenosa, en lugares arenosos o en lugares lodosos. Por ejemplo, los ríos. Cuando se va a construir en ríos, pues toca hacer pilotaje. Bueno, eso es otro tipo de trabajo. Cimentaciones sencillas. Ok, se Sí. puede construir una construcción, puede hacer una construcción liviana sin tanto problema utilizando. Primero, ahorita le voy a mostrar algo de una forma de construcción japonesa para cimentación. Esto también se usa mucho. Es un encofrado que en vez de utilizar tabla, usted lo hace con piedra. Ve, con llantas recicladas. Es